Es una herida que partió en dos la historia de nuestro país. Los viejos esquemas se cayeron y rasgaron el velo de la omnipotencia presidencial. La realidad de un Estado acostumbrado a no recibir preguntas chocó contra una juventud educada para hacerlas. El autoritarismo se atragantó de utopía al no soportar marchas silenciosas, y la cerrazón se topó con la protesta creativa. A 44 años del derramamiento de sangre más vergonzoso de nuestra historia, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza pugna para que reconozcamos la lucha de la generación del 68 en la construcción democrática de México. Los movimientos sociales explotan cuando la legitimidad se separa de la legalidad, y así sucedió en 1968. La relativa tranquilidad económica fortaleció la clase media en las ciudades del país, lo cual creó una pluralidad social inusitada, misma que requería de una pluralidad en la participación política. El gobierno no lo entendió así. Es de esta disociación que surgen las primeras inconformidades en el semillero. En octubre de 1966, Everardo Rodríguez Orbe es asesinado en una marcha de Morelia, y la reacción estudiantil causa muchos muertos y presos políticos. En el 67, se concede ciudadanía a los de 18 años para poder encarcelar a los jóvenes antes. Ya en 1968, el rector del UNAM de la época, Javier Barros Sierra, encabeza la llamada Marcha del Rector, con 80,000 personas que marchan por la Ciudad de México. Y en agosto sucede la manifestación de los héroes y toma de Zócalo, a la que asistieron más de 400,000 personas. Claramente existía un rompimiento entre la realidad social y la realidad política del país. Por primera vez, un movimiento social fue liderado por sectores que no podían ser descalificados oficialmente: estudiantes jóvenes y maestros, unidos por la libertad de expresión, por la educación y por el derecho a disentir de su gobierno. Lamentablemente, el Estado utilizó la tipificación del delito de disolución social como pretexto para apagar con violencia innecesaria muchos de estos movimientos. Y esto ocasionó que la flama se incendiara más, hasta que se desbordó en los lamentables hechos que ya todos conocemos. El dolor de la sangre manchó las entrañas de nuestro México. Es a partir de esa herida y de la incapacidad del Estado para procesar las demandas sociales legítimas que el status quo se rompió. La lucha democrática de la generación del 68 logró establecer una forma de dialogar distinta con los gobernantes. Hoy sabemos que la solución de los conflictos nunca se debe hacer a través de las armas y la represión, sino solo a través del diálogo. Fueron tales los efectos de la lucha del 68 que a los presos políticos ya no se les acusó del delito de disolución social, y finalmente este fue derogado en 1971. Los resultados sociales se vieron reflejados hasta los 80, cuando la sociedad civil organizada reencontró la fraternidad en la tragedia y se organizó políticamente. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza recordamos con tristeza los sucesos del 2 de octubre de 1968. Creemos en su testimonio, que persiste, y creemos también en la generación de hoy, que deberá de unirse por encima de sus diferencias para construir un México nuevo. Los jóvenes de la generación del 68 sentaron con su lucha las bases para la libertad social en el siglo XX, y con ello del desarrollo de la sociedad civil y de la democracia electoral. Los jóvenes de hoy tenemos la responsabilidad de hacer de México la nación moderna y justa que el siglo XXI demanda. Retomemos con vehemencia las lecciones de una generación de jóvenes que ya no existe, y luchemos para que ningún otro poeta tenga que volver a escribir líneas como las de José Emilio Pacheco. El llanto se extiende, gotean las lágrimas, ahí en Tlatelolco, porque ese día hicieron una de las mayores crueldades que sobre los desventurados mexicanos se han hecho en esta tierra. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeros legisladores. Gracias, señor diputado.